Diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador. Aparecen varios sitios donde podemos encontrar las diferencias entre un microcontrolador y un microprocesador. Veamos qué nos dice en monografías.com. Para desencadenar la temática propuesta acerca de las similitudes y diferencias de los microcontroladores y microprocesadores, es necesario que el lector tenga un poco de conocimiento sobre el tema. El microcontrolador es un conmutador completo, aunque de limitadas presentaciones, que está contenido dentro de un chip de un circuito integrado programable y se destina a gobernar una sola tarea con el programa que reside en su memoria. Sus líneas de entrada-salida soportan conexión de los sensores y actuadores del dispositivo a controlar. Sus partes principales son el procesador y la memoria no volátil. Hay 5 tipos de memorias que soporta esta función: las ROM, las EEPROM, las EEPROM, las Flash, la OTP también, habría que investigar qué son las OTP. Las líneas de entrada y salida para los microcontroladores son de los periféricos, puede ser comunicación paralelo, comunicación serial y diversos tipos de comunicación. Adicionalmente, él suele tener circuitos de reloj, temporizadores, perro guardián, conversores analógico digital y digital analógico, comparadores analógicos y la posibilidad de entrar en bajo consumo. Existen 2 tipos de arquitecturas: la von Neumann, en la cual la unidad central de proceso está conectada a una memoria única donde se encuentran las instrucciones del programa y los datos, y la otra es la Harvard. Tiene una unidad central de procesos conectada a 2 memorias, una con las instrucciones y otra con los datos. Ellos establecen que el funcionamiento del PIC es un bus, un registro W, una ALU y un juego de registros. El microcontrolador está formado por un microprocesador y el conjunto de subsistemas que normalmente requiere el microprocesador, que son la memoria volátil, la memoria no volátil y las entradas y salidas. Los microprocesadores no trabajan solos, sino que forman parte de un sistema mayor. El microprocesador es el cerebro o la parte inteligente del sistema. Un microprocesador normalmente tiene un banco de registro, una ALU, un acumulador y se reenlaza a sí mismo. Con esa arquitectura se ve casi igual a la del microcontrolador. Pero si bien es necesario establecer que existe un bus de direcciones, un bus de datos, un bus de control, todos independientes entre ellos. Las principales diferencias establecidas entre un microcontrolador y un microprocesador por la gente de monografías son las siguientes. La configuración mínima básica de un microprocesador está constituida por un micro de 40 pines, una memoria RAM de 28 pines, una memoria ROM de 28 pines y un decodificador de direcciones de 18 pines. El microcontrolador incluye todos los elementos del microprocesador en un solo circuito integrado, por lo que implica una gran ventaja en varios factores en el circuito impreso por su amplia simplificación de circuitería. El costo para un sistema basado en microcontroladores es mucho menor, mientras que para el de procesadores o microprocesadores es muy alto en la actualidad. Los microprocesadores tradicionalmente se basan en la arquitectura von Neumann, mientras que los microcontroladores trabajan con arquitectura Harvard. El tiempo de desarrollo de su proyecto electrónico es menor para los microcontroladores. Se puede observar en las gráficas 2 y 6 que vimos anteriormente que la principal diferencia entre ambos radica en la ubicación del registro de trabajo, que para los PICs se puede denominar W Work Register y para los tradicionales es el acumulador. En los microcontroladores tradicionales todas las
operaciones se realizan sobre el acumulador. La salida del acumulador se conecta a una entrada de la arquitectura o de la unidad aritmética lógica ALU. Por lo tanto, este siempre es uno de los operadores, de los dos operadores de cualquier instrucción. Las instrucciones de simple operando, borrar, incrementar, decrementar o completar actúan sobre el acumulador. En este caso ellos reflejan a los microcontroladores, pero según vimos en la arquitectura era al microprocesador. En los microcontroladores PIC, la salida de la ALU va al registro W, quiere decir que en efecto el acumulador pertenece al microprocesador y también a la memoria de datos. Por lo tanto, el resultado puede guardarse en cualquiera de los dos destinos. La gran ventaja de la arquitectura de los microcontroladores es que permite un gran ahorro de instrucciones, ya que el resultado de cualquiera de las instrucciones que opere con la memoria, ya sea simple o doble operando, puede dejarse en la misma posición de memoria o en el registro W, según se seleccione con el bit de la misma instrucción. Las operaciones que constaten provenientes de la memoria de programa, literales, se realizan solo sobre el registro W. La gente de Aprendiendo Arduino nos trae un artículo también de diferencias del microcontrolador versus el microprocesador. Ellos establecen que las entradas y salidas que conectamos es una de las principales diferencias y que Arduino es el autómata programable y el Raspberry Pi es un ordenador, así que a la hora de decidirse utilizar cuál proyecto hay que pensar que usaríamos un autómata o un ordenador. Hablan que las principales diferencias son el CPU, la memoria RAM y ROM, la velocidad de operación, el tamaño, el costo, los niveles de ruido y el tiempo de desarrollo. El microprocesador, a nivel de CPU, tiene mucha más potencia de cálculo, por lo cual somete a realizar sus funciones con lo que tiene datos y sus algoritmos o programas establecidos, mientras que el microcontrolador es una de sus partes principales, la cual se encarga de dirigir las operaciones. Estamos hablando, primer punto para el microprocesador, mayor potencia de cálculo. Las memorias RAM y ROM en los microprocesadores son dispositivos externos que completan para su óptimo funcionamiento, y adicionalmente estamos hablando que tiene que pasar por los tiempos de transacción de la memoria RAM y ROM. El microcontrolador incluye en un solo circuito integrado estos dispositivos. Quiere decir que para instalar o crear un proyecto, el microcontrolador es mucho más sencillo usar la RAM y la ROM interna del mismo. Punto para el microcontrolador. Velocidad de operación. El microprocesador es significativamente rápido, mientras que los microcontroladores, comparado con un microprocesador, es significativamente lento. Estamos hablando de que en este caso el microprocesador tiene aproximadamente un funcionamiento, si fuese un Raspberry Pi, de 700 MHz, mientras que el microcontrolador tiene una velocidad de funcionamiento aproximadamente de 48 MHz, dependiendo de la gama o la familia. En el tamaño, la configuración mínima básica de un microprocesador está constituida por el procesador, su memoria RAM, su memoria ROM, un decodificador de direcciones, lo cual lo convierte en un circuito bastante engorroso. Mientras que el microcontrolador incluye todo esto en los elementos de un circuito integrado, por lo que aplica una gran ventaja a los varios factores, como por ejemplo la disminución del tamaño del circuito impreso por la reducción de los circuitos externos. Punto para el microcontrolador. En el costo, los microprocesadores son de un costo alto normalmente, mientras que los microcontroladores son de un costo de un sistema mucho más bajo normalmente. Punto para el microcontrolador. Interferencias. Son más susceptibles a las interferencias electromagnéticas debido a su tamaño y a su cableado externo, que lo hace propenso al ruido. En ese caso, los microprocesadores tienen ese problema. Mientras que el microcontrolador tiene un alto nivel de integración, lo cual reduce las interferencias electromagnéticas. Y si es escudado, shielded, probablemente lo reducirá aún más. El tiempo de desarrollo. El tiempo de desarrollo de un microprocesador es lento, para lo contrario, el microcontrolador es rápido. Entonces, estamos planteando en este caso que
Para casi cualquier proyecto lo mejor que podemos utilizar es un microcontrolador comparado con un microprocesador, a menos que necesitamos significativamente operaciones rápidas y de alta capacidad de cálculo o de alta capacidad de almacenamiento. Por último, consultemos una tercera opción del blog Microprocesadores Blogspot. Diferencia entre microcontroladores y microprocesadores. Los microprocesadores tienen una arquitectura destinada al procesamiento de la información. Las características de los microprocesadores son CPU, RAM, ROM y periféricos que se encuentran separados. Asimismo, los programas que se realizan para un microprocesador siempre tienen un fin. En el caso de los microcontroladores, tienen una arquitectura destinada para un proceso de control. Las características de los microcontroladores es que un chip puede contar con la CPU, la memoria, el ROM, los periféricos, timer, conversores, y los programas que se realizan para un microcontrolador nunca tienen un fin. Es decir, solo termina el programa cuando se corta la energía. Para agudizar un poco más la diferencia entre un PIC y un CPU o una CPU, vamos a tomar una parte de mis escritos personales, donde dice que la frecuencia de trabajo de un PIC está alrededor de los 4, 20, 48 o 92 MHz dependiendo de lo que vayamos a utilizar, mientras que la frecuencia de trabajo de una CPU normalmente está alrededor de los 4000 MHz cuando son CPUs de gama alta. El empaquetado de un PIC, estamos hablando del tamaño, puede ser de 44 pines, mientras que el empaquetado de una CPU es en su mayoría de LGA 1360 o podría ser un socket 775 o un socket 954, lo cual estamos hablando de una gran cantidad de pines. El tamaño de la palabra que utiliza un microcontrolador puede ser de 16 bits, 8 bits, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar o el PIC que elijamos, mientras que el tamaño de la palabra de un CPU es de 32 bits, 64 bits, dependiendo de la arquitectura del mismo. El consumo de energía de un microcontrolador está alrededor de 1 vatio, ya que siempre es menos de 1 amperio, aproximadamente a 5 voltios de funcionamiento, mientras que el costo o el consumo de energía de un CPU está alrededor de los 125 vatios. El hardware necesario para que el microcontrolador funcione es un cristal oscilador, unos condensadores y una alimentación de 5 voltios. El cristal oscilador, en algunos casos, dependiendo del microcontrolador, es opcional y se puede utilizar sin cristal. El CPU, por otro lado, necesita una placa base que lo soporte con su puente norte y su puente sur, que se haga la comunicación, aunque estos dos últimamente están siendo integrados en uno solo. Necesita las memorias internas RAM y ROM. Necesita disipadores de calor, ventiladores, disipadores y además de eso, necesita un oscilador y una alimentación. Entre los periféricos integrados dentro del PIC tenemos los convertidores analógico digital, los PWM, la USART, la UCB, los timers y el watchdog timer, entre otras cosas. Mientras que en un CPU, en una CPU, lo que más puede tener integrado es una memoria caché, que suele ser muy reducida, y una GPU en algunos casos, dependiendo si es un APU o una CPU. Espero que este resumen de distintos puntos de vista de las diferencias entre un microcontrolador y una CPU sea útil para poder lograr identificar las diferencias. A son de juego personal, yo siempre digo que un microcontrolador es como una especie de soldado que va a realizar una actividad en específico, mientras que un CPU es una especie de Superman que va a realizar una labor muy complicada, pero tenemos que tomar en cuenta que el microcontrolador es real, mientras que el microprocesador es ficticio, por así decirlo. El microprocesador se utiliza a escala macro, mientras que el microcontrolador se utiliza a escala micro.